¿Quieres que me conecte con el móvil al enlace que me has dado? A ver si vale, vale. Buenas. Hola, Nada, gracias a vosotros por invitarme. Una pena no poder hacerlo presencialmente, pero aquí estamos. Sí, la verdad que, o sea, enhorabuena por la carrera que tiene y el currículum, que es, pues, larguísimo y muy importante. Y nada, habíamos pensado, hemos dividido una serie de preguntas, ¿no? Y lo hemos dividido unas referidas a su papel en la Junta Electoral y derecho electoral, y luego ya otras más a temas de la actualidad, jurídicos, ¿no? De la actualidad. Hemos escogido lo que nos ha parecido interesante, pero según vaya la charla y vayamos hablando, y bueno, usted vaya comentando, si prefiere llevarlo por cualquier otro tema, sin ningún problema. No tenemos ningún problema. Mamá, por favor, sal. Perdón. Eh, Perdón. Bueno, antes de nada, era si podría explicarnos brevemente qué es la Junta Electoral Central. Bueno, sí, cuáles son las funciones de esta Ya. Junta como órgano y las suyas específicas como vocal. Vamos a ver, bueno, lo primero, muchas gracias, que ya lo he dicho antes, pero muchas gracias por la invitación y, por supuesto, hablamos de lo que queráis. O sea, que los temas que están pensados de antemano, pues los podemos tratar, pero luego lo que vaya saliendo en el chat, pues lo vais trasladando vosotros. ujú, Lo de YouTube me refiero, porque yo no lo veo, y vamos hablando de lo que queráis. Entonces, la Junta Electoral Central es el órgano que se encarga de velar por la limpieza y la transparencia de las elecciones y del proceso electoral. Em, digamos, en España eh, mm, existió la Junta Electoral desde hace mucho tiempo. En la transición política ya hubo una Junta Electoral. La mayoría de los miembros de la Junta son de procedencia judicial. Hasta el año 85, pues tenía una composición, la que está prevista ahora, del año 85, está prevista en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Entonces, digamos que hay juntas a todos los niveles. La Junta Electoral Central es la jerárquicamente más relevante, la que está en la cúspide, digamos, y luego hay juntas a nivel autonómico, no en todas las comunidades autónomas, pero en muchas, todas aquellas comunidades que tienen ley electoral propia, tienen junta electoral autonómica. Luego hay juntas provinciales y juntas de zona. Lo que pasa es que las juntas provinciales y las de zona solamente se constituyen para cada convocatoria electoral y están desde unos meses antes de las elecciones y continúan su vigencia durante
3 meses más hasta que ya, digamos, todos los procesos de las elecciones pasadas se van cerrando. Por ejemplo, ahora en Cataluña, las juntas provinciales, aunque las elecciones fueron el 14 de febrero, siguen estando trabajando hasta el 14 de mayo, ¿vale? Eh, Bien, ahora, por ejemplo, en Madrid tenemos elecciones, entonces se activa la Junta Electoral Provincial, se activó ya, y, y entonces funciona como Junta Autonómica, porque al ser una comunidad uniprovincial, las competencias las asume la Junta Provincial, y la Junta Central actuaría en segunda instancia. O sea que ante un recurso, por ejemplo, si habréis visto los medios estos días, ya ha habido, que yo sepa, ha habido por lo menos dos recursos que se han planteado, uno contra Pablo Iglesias, porque cuando anunció su candidatura lo hizo desde su despacho en el ministerio, y otro contra Ayuso, porque en una rueda de prensa que dio la semana pasada, los que han recurrido dicen que la utilizó para hacer propaganda, ¿no? Entonces, como en el periodo electoral todos los cargos públicos tienen la obligación de ser neutrales, se puede recurrir y luego la Junta tiene que verlo, ¿no? Entonces, en este caso, la Junta Provincial tendrá que decidir si haya habido una vulneración o no. Si la persona que ha recurrido no se ve satisfecha, puede recurrir a la Junta Central en segunda instancia. Bueno, entonces, la Junta Central y las juntas autonómicas, allí donde las hay, son las que son permanentes, ¿no? Entonces, la Junta Central, aunque no haya elecciones, está siempre actuando. Y diréis, ¿y qué hace cuando no hay elecciones? Por ejemplo, todos los procesos, sobre todo hay mucho trabajo en el ámbito municipal, porque cuando en un ayuntamiento causa baja un concejal o una concejala y hay que sustituirlo, pues hay que, por un lado, hacer constar que esa persona ha sido baja y, por otro lado, tiene que alguien darle la credencial. Como las juntas provinciales y la zona no están ya funcionando, lo que lo hace, esa labor la hace la Junta Central, ¿no? Entonces, eso es el día a día y luego hay otros muchos asuntos del día a día, pero es verdad que donde más trabajo tenemos es en periodo electoral. La Junta Central también tiene mayoría judicial, somos 13 miembros, 8 son magistrados y del Tribunal Supremo, que se eligen por sorteo, y 5 catedráticos de universidad que tenemos que ser o de Derecho o de Ciencias Políticas. Entonces, los catedráticos de universidad los elige el Congreso de los Diputados y normalmente los elige por acuerdo entre los principales partidos. No necesariamente entre los dos principales, sino últimamente, desde el año 2015, que ya nuestro bipartidismo ya no lo es, entonces ahí hay un acuerdo entre los 4 o 5 principales partidos que son los que proponen esos candidatos. Y comparecemos ante la Comisión de Nombramientos del Congreso y ahí pues evalúan nuestro currículum, nuestra idoneidad y si todo va bien nos dan el ok y entonces esos 5 miembros son los que componen la parte académica, por decirlo así, de la Junta. Entonces, también a nivel autonómico y a nivel provincial se reproduce un esquema similar. A nivel autonómico, normalmente suele haber 4 miembros judiciales y 3 académicos. Y a nivel provincial, 3 judiciales y 2 académicos. Es decir, bueno, académicos o en el caso de las provinciales pueden ser abogados simplemente, por ejemplo. O sea, no hace falta que sean profesores, ¿no? Mientras que en el caso de la central tenemos que ser catedráticos, por ejemplo, en las autonómicas y en las provinciales pueden ser también profesores titulares, o sea que no, o incluso profesores de universidad, de otras figuras de las que hay en la universidad. Entonces, bueno, digamos que esta fórmula me parece que ha funcionado bastante bien. Es verdad que la Junta Electoral hasta hace 3 años prácticamente había pasado inadvertida. Cuando empezó todo el problema de Cataluña es cuando ha habido decisiones de la Junta que han sido más polémicas y que nos han hecho más conocidos, ¿no? Y es verdad también que ahí se ha visto que la ley electoral hay muchas cosas que no prevé y que obliga a la Junta Electoral a tener que suplir o rellenar, digamos, algunas lagunas legales que existen y ahí, claro, pues ya puede haber decisiones más o menos acertadas o no, ¿no? Pero creo que el hecho de que haya una parte judicial y una parte académica es muy bueno
porque ayuda a mantener un criterio bastante independiente dentro de la Junta y, y sobre todo ayuda a que las discusiones sean muy complementarias. Es decir, no tiene nada que ver la forma de argumentar de un juez o de una jueza, o un magistrado en este caso, o magistrada, que la forma de argumentar de una persona que viene del mundo académico, ¿no? O sea, nosotros tendemos más a ser más teóricos, ellos van muy a lo práctico, y eso viene muy bien porque nos complementamos. Y bien, digamos que creo que la Junta ha jugado un papel muy importante en España porque nadie ha puesto en duda la legitimidad nunca de nuestro proceso electoral. O sea, las elecciones tienen una legitimidad muy sólida. Es verdad que de esto, si queréis, hablamos luego, ¿no? Últimamente han salido eh, cuestiones sobre el voto por correo o el tema, ha habido gente que ha hablado incluso hay movimientos, ¿no? Que hablan de manipulación de los resultados, mucha desconfianza por algunas posiciones más bien minoritarias, ¿no? Pero en general yo creo que las juntas electorales han sido un elemento que ha contribuido a darle más legitimidad a, al sistema electoral y al funcionamiento en general del proceso electoral, ¿no? Bueno, no me enrollo más porque si no, no da tiempo a más preguntas, pero bueno. No, sí, sí, está muy bien. Sí, bueno, Aurora, Precis- Precisamente la segunda sí, pregunta era sobre su opinión sobre la elección de los vocales del Consejo, la forma de elección de los vocales. Ya. Entonces, perfecto. Lo explico Mm, muy bien. sí, pues eso. Hombre, a ver, hay gente que dice. Vamos a ver, yo os puedo decir una cosa que a mí me. Yo llevo, es verdad que llevo va a hacer 4 años, o 3 años y medio, pero a mí me han renovado ya 2 veces, ¿no? Porque como la Junta Electoral, el mandato de la Junta está vinculado a la duración de la legislatura. Entonces, cuando hay elecciones, la nueva composición del Parlamento elige una nueva Junta. Entonces, como últimamente ha habido tantas elecciones, a mí me han renovado ya 2 veces. Yo fui elegido en noviembre de 2017, me renovaron por primera vez en octubre de 2019 y por segunda vez en julio de 2020. Es decir, que me han renovado, ya es mi tercera participación en la Junta. Entonces, hay gente que critica la parte de elección política, o sea, en el Congreso, porque dicen que, bueno, al final es un reparto, como se está criticando también el Tribunal Constitucional, cómo se elige, o el Consejo del Poder Judicial. Pero yo creo que en el caso de la Junta es menos acusado eso, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, de los 5 que estamos, 2 han sido propuestos por el Partido Socialista, uno por el PP, uno por Unidas Podemos y uno por Vox. Y, por ejemplo, cuando hubo última renovación, se discutía si, hombre, a Vox se le iba a dejar al margen, o en la prensa salió eso, ¿no? Pero al final no se ha hecho, ¿por qué? Porque la propia ley electoral dice que la elección se debe hacer teniendo en cuenta la representación que los grupos parlamentarios tienen en el Parlamento, ¿no? Entonces, haber dejado fuera a Vox hubiera supuesto probablemente que Vox habría recurrido esa o habría impugnado esa elección y probablemente lo habría ganado, porque realmente no se estaba cumpliendo lo que la ley electoral decía. No puede ser que grupos políticos que están detrás sí propongan gente y ellos no puedan proponer. Pero una vez que estamos dentro, yo os puedo decir que no he observado eh, una especie de vinculación de cada uno de los que han sido elegidos y propuestos por un partido determinado con ese partido. O sea, ha habido posiciones muy independientes, ha habido gente que ha votado en contra de recursos que ha presentado el partido que le había propuesto, ¿no? O sea, y luego también lo he visto en los magistrados y magistradas, porque hay incluso muchas veces cruces de votos, ¿no? De repente te esperas que a lo mejor una persona de la parte judicial vaya a votar de una manera determinada y ves que no, porque se da cuenta, o sea, digamos que dentro de lo que es la discusión, el debate jurídico, cae en la cuenta de algo y vota otra cosa. O sea que hay bastante independencia. De hecho, Aurora, yo no sé si tú eres de políticas, ¿no? No sé si Derecho y políticas. por eso. Y estás en la Complutense, Mm, Los bueno, dos. pues la decana de políticas, la Complutense, acaba de entrar o sea, está conmigo ahora en la Junta Electoral, ¿vale?
Y ella lo decía el otro día en un acto que tuvimos en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que en los meses que lleva, porque no llevamos ni un año en esta última composición, fue en julio nos eligieron, ¿no? Pues que había advertido eso, una gran independencia de criterio por parte de los miembros de la Junta. Entonces creo que eso nos ha legitimado un poco más y aunque es verdad que en el tema de las elecciones, sobre todo de Cataluña, ha habido polémica y bueno, de eso ya hablaremos si queréis, ¿no? Pero bueno, en fin, esta es sobre la elección, más o menos lo que quería completar, ¿no? Muy bien. Queríamos preguntarle ahora sobre la LOREG, que para quien no lo sepa es la ley que recoge todos los aspectos referidos al derecho electoral y específicamente sobre la ley DONT. Y queríamos saber qué opina de las críticas actuales que dicen que las elecciones al Congreso tienen un fuerte sesgo rural debido a la diferencia de votos por escaño en lugares como Madrid o Soria, o de las voces que consideran que facilita el auge de los partidos independentistas. ¿Cree que existen algunas alternativas mejores a la ley DONT? Vale, vamos a ver. Lo primero es que la ley DONT no es la culpable de los defectos de nuestro sistema electoral. O sea, nosotros tenemos un sistema electoral porque la LOREG más o menos reproduce el mismo sistema electoral que se aprobó en 1977 en un Real Decreto Ley que se aprobó cuando todavía había cortes franquistas. Lo que pasa es que ya fue el Real Decreto Ley que aprobó el gobierno de Suárez y que permitió las primeras elecciones democráticas de junio del 77. Más o menos el sistema se mantiene desde entonces, porque la LOREG lo desarrolló mucho más, evidentemente es una ley orgánica larga, pero lo que es el sistema de elección de diputados y senadores se mantiene bastante parecido. Entonces, tenemos un sistema que es proporcional. La Constitución no exige que sea la ley DONT, habla de que tiene que elegirse de modo proporcional en el Congreso de los Diputados, no en el Senado. Y la ley del 77, el decreto ley del 77 y la ley orgánica actualmente vigente, la LOREG, concretan ese sistema a través de la fórmula DONT. Pero lo que corrige, digamos, la proporcionalidad del sistema y le da ese sesgo que acaba de decir Aurora a favor de las provincias más rurales, no es la propia ley DONT, sino el reparto que se hace inicialmente de diputados por todas las provincias españolas. Es decir, la Constitución establece que tiene que haber un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, y establece que debe haber un mínimo provincial fijo con independencia del número de habitantes que haya en cada provincia. La ley orgánica concreta el mínimo provincial en 2 y el resto lo reparte en proporción a los habitantes. Pero claro, si tenemos en cuenta que esos 2 iniciales se reparten sin tener en cuenta el número de habitantes, a Soria, a Segovia, a Teruel y a Madrid o a Barcelona le corresponden 2. Y esa desproporción inicial, si hacéis el cálculo matemático, es que esto además fue mi tesis doctoral, o sea que de esto llevo muchos años trabajando, ¿no? Pero si esa desproporción inicial es imposible recuperar luego, porque si tú dices, son 350 escaños, los 100 primeros los reparto 2 a cada provincia, porque son 2 por 50, más luego Ceuta y Melilla, que tienen 1, y entonces tengo 102 que ya están repartidos. Y luego tengo que repartir otros 248 en proporción a la población. Bueno, pues no recuperas la desproporción inicial, con lo cual el voto de un soriano, de un turolense, vale casi 4 veces más, 4 veces y pico más, que el de un madrileño o el de un barcelonés. Esto es una corrección importante a la proporcionalidad del sistema, pero las veces que se le ha pedido al Tribunal Constitucional, porque ha habido en un par de ocasiones por lo menos ha llegado al Tribunal Constitucional recursos que cuestionaban la constitucionalidad de la ley porque no respetaba la proporcionalidad, el tribunal ha aceptado que la proporcionalidad exacta es imposible y que mecanismos de corrección se pueden admitir. Y esto los ha aceptado y entonces, bueno, por eso funciona así. Claro, entonces, ¿por qué? O sea, ha ido este tipo de reparto de escaños por provincias, antes de empezar a repartir por partidos, es el que introduce este sesgo rural que decías, Aurora, porque, claro, al final, Alfonso Guerra
en los debates de los años 80 sobre la ley electoral, cuando estaba en la oposición, criticaba el sistema diciendo que esta ley hacía votar a las hectáreas. Y es verdad, porque en algunos casos, en esas zonas rurales están muy sobre representadas. Pero cuando llegó al gobierno y en el 85, que llevaba ya 3 años de gobierno socialista, se dio cuenta de que tenía, primero, que al PSOE ya no le perjudicó tanto en las elecciones del 82, porque sacaron una mayoría impresionante, ¿no? De 202 escaños, pero además se dio cuenta de que esto ya funcionaba razonablemente bien. Porque si nos quejamos ahora de la España vaciada porque está poco representada y ahora encima le quitamos a esas provincias más rurales esos escaños, todavía estarían menos representadas, ¿no? Entonces yo creo que ha funcionado razonablemente bien, aunque tengo que deciros que en mi tesis doctoral y en algunos artículos que yo he publicado posteriormente he dicho que se podía incrementar algo más la proporcionalidad y en concreto yo he propuesto que ese mínimo de 2 se podía rebajar a 1, habría que modificar la ley electoral y con eso ganabas bastante proporcionalidad en las provincias más grandes, aunque es verdad que en otras lo reducías porque, por ejemplo, a Soria le dejarías con un solo diputado y eso sería una elección mayoritaria, como pasa ahora en Ceuta y Melilla, que tienen solo un diputado, ¿no? Entonces sería prácticamente una elección mayoritaria. Con lo cual, lo que ganas por un sitio lo pierdes por otro, pero globalmente eh, sería más proporcional el sistema. Entonces, la ley DON, yendo a la segunda parte, funciona razonablemente bien. Fijaos una cosa, en las elecciones al Parlamento Europeo o en las elecciones autonómicas se aplica la ley DONT. Como la circunscripción es mucho más grande porque se eligen muchos más diputados en el Parlamento Europeo y en todas las comunidades autónomas, en cada provincia se eligen más diputados porque lo mínimo que se eligen son 12 o 14 y a partir de la ley DONT, a partir de 8 o 9 escaños a repartir, ya funciona bastante bien, ¿no? Entonces, en las autonómicas y en las europeas la proporcionalidad es casi exacta y es la misma ley, la ley DONT. Entonces, en las generales es cuando hay el problema. ¿Y el problema dónde viene? Pues en las 30 y tantas provincias, 32, en las que se eligen 6 diputados o menos de 6 diputados. Porque claro, sobre todo ahora que tenemos un panorama multipartidista, es imposible, ninguna ley, ninguna fórmula proporcional va a poder contentar a todos. Todas van a tener un cierto sesgo, ¿no? Entonces, la ley DONT es de las que más resultados más razonables aporta. Entonces yo eso no lo cambiaría. Lo que sí me plantearía a lo mejor, si tenemos más proporcionalidad, esa reducción de 2 a 1 escaño de mínimo en las provincias. Pero claro, ahí tendríamos que tener, seguro que vamos a tener en contra, perdón, a gente de Castilla y León, Castilla-La Mancha, a todas las comunidades autónomas que tienen provincias pequeñas, protestarían porque perderían representación. La ganaría pues Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Vizcaya, Coruña. Todas las provincias más grandes son las que ganarían escaños, pero las pequeñas perderían y eso supondría un problema. Y una cosa Sí. sí, sí. Pues eso. Y Aurora, lo que preguntabas de los independentistas, o sea, en España en realidad, y esto sí que esto ya es un planteamiento más politológico que jurídico, más que un solo sistema electoral en las generales, se puede hablar de que hay 50 sistemas electorales, porque en cada provincia hay peculiaridades diferentes. Entonces, y en las comunidades autónomas pasa lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la ley DONT en provincias donde se eligen 4, 5, 6 diputados beneficia a los 2 o 3 partidos más fuertes. Pero claro, en la mayoría de España, esos 2 o 3 partidos siempre son PSOE, PP y el tercero, pues en algunos casos últimamente fue Vox, otras veces fue Podemos, otras veces fue Ciudadanos, pero si vas a Cataluña o al País Vasco, los dos más fuertes ya cambian. Entonces siempre hay un partido fuerte independentista o 2 partidos fuertes nacionalistas independentistas. Entonces, a quien les beneficia en esas provincias es a ellos. Pero, por ejemplo, en Barcelona no, porque Barcelona es un sitio donde se eligen 30 y tantos diputados y da igual que pongas la ley DONT, que pongas la Santa Lagüe, que pongas la fórmula proporcional pura, da igual. Al final, la diferencia va a ser mínima. Donde se nota la diferencia será en Girona, en Lleida y en Tarragona.
pero no en Barcelona, ¿no? Entonces, mm, claro, cambiar el sistema, ha habido gente que dice, no, es que había que ampliar, ¿sabéis qué otra cosa? Bueno, los que no sois de derecho ni de políticas no lo sabéis, pero bueno, lo sabéis por los periódicos, ¿no? Lo que se llama la barrera electoral, o sea que en todas las provincias hay que tener un mínimo de un 3% para poder acceder al reparto de escaños. Ha habido partidos políticos que han dicho, pues para que los independentismos no tengan papel en el Congreso, subimos la barrera electoral al 5%. A nivel nacional, además. Claro, es verdad, entonces dejarías fuera a muchísima gente, pero ¿qué representatividad tiene un congreso en el cual estás eliminando los que tienen menos del 5%? Y además, otra cosa, en ese caso, ¿qué ocurriría? Probablemente ocurriría que los partidos nacionalistas de Cataluña, País Vasco y Galicia harían una especie de coalición, como hacen para las europeas, y juntarían sus votos para alcanzar el 5% entre todos, a nivel nacional. Entonces, al final, yo creo que no es muy democrático eso, ¿no? O sea, que decir, no, elevo el 5% y dejo fuera, no. Yo creo que eso sería una posición, en mi opinión, errónea, sobre todo porque tendría sentido si el Senado fuera un Senado realmente representativo de los territorios. Pero entonces habría que hacer si haces esa reforma en el Congreso, tienes que reformar el Senado, claramente. Lo que le quitas a esos congresos lo tienes que dar al Senado, porque de alguna manera tienes que darle representación democrática a esos partidos, ¿no? Entonces yo creo que el independentismo es verdad que le puede beneficiar, pero otros dicen, no, un sistema mayoritario. Bueno, ¿y qué ganas con eso? Pues primero tienes que hacer distritos uninominales, que eso ya es un berenjenal tremendo, porque a ver cómo diseñas esos distritos, ¿no? En cada provincia. Pero es que además lo que pasaría sería que habría un candidato independentista y uno no independentista. Entonces, concentrarías el voto en esos distritos, o sea, en esos partidos, en esos grupos, pero no dejarían de tener fuerza. O sea, las personas que tienen, los partidos que tienen una fuerza democrática detrás, es antidemocrático intentar pararlo. O sea, tú lo que tienes que hacer es, bueno, vamos a ver el modo más razonable de representarlo, ¿no? Pero eliminar sin más. En fin, bueno, perdón porque me he ido un poco por las ramas, pero mm. Sí, pero eso ya no es responsabilidad del sistema, yo creo que es responsabilidad de los representantes políticos de esas provincias. Es decir, de hecho, si surge Teruel existe es porque los partidos políticos que habían estado representados desde Teruel, que siempre habían sido PP y PSOE, pues no han prestado atención a Teruel. Entonces, la gente de Teruel se ha sentido abandonada y por eso surge Teruel Existe, que además inicialmente surge como un movimiento cívico y que luego ya se constituyen en una agrupación de electores, porque no sé si es partido político o agrupación de electores, pero bueno, una candidatura que ha tenido mucha fuerza, ¿no? Esto indica una cosa, fijaos, o sea, el sistema electoral yo tengo un compañero precisamente de la Complutense, un catedrático de la Complutense, Eloy García, de Derecho Constitucional, que Nos dio clase en primero ¿sí? de Derecho Constitucional. Sí. Pues Eloy es amigo mío. Entonces, Eloy habla mucho Eloy como, bueno, lo habéis tenido como profesor y es un sabio, o sea, de historia de las ideas sabe todo, o sea, de Sí. autores clásicos sabe todo. Entonces, él, claro, dice, claro, el sistema electoral debe contribuir a integrar al ciudadano en el sistema. Entonces, cuando el sistema electoral no ayuda a integrar al ciudadano porque no se siente, como decías tú, Carlos, representado, algo falla. Entonces, yo creo que falla sobre todo el representante político de esa provincia que no está, que solo se acuerda de la provincia, por decirlo así, cuando llegan las siguientes elecciones. Entonces,
debería tener todos los diputados, sobre todo en las provincias pequeñas, deberían tener una especie de oficina permanentemente abierta, ¿no? En la que pudieran ir los, como pasa en Reino Unido, ¿no? En los sitios donde hay el sistema mayoritario y distritos uninominales, el diputado de ese distrito tiene su oficina abierta y los ciudadanos pueden ir a pedirle cosas, etcétera. Eso aquí no lo tenemos. Entonces, eh, creo que el fallo es más de los representantes que no están ejerciendo correctamente su función que del sistema. ¿Mm? Exacto, exacto, exacto. Y que las decisiones de los partidos nacionales se toman todas en Madrid, ¿no? Entonces, eso al final hace que la gente no se siente integrada y provoca desintegración. Entonces, surgen partidos pequeños en todas las provincias. Pero es un reto de, yo creo que ahí el problema es el de los partidos, ¿no? Que tienen que hacer más caso a su procedencia territorial. Por ejemplo, en el Senado es mucho más evidente. En el Senado se eligen a personas concretas, ponemos crucecitas en los nombres de las personas, ¿no? Eh, Debería haber muchísima más interactuación entre los electores y los elegidos, ¿no? En el Senado y no la hay. Yo creo que ahí, y luego también, por ejemplo, en el Senado debería ser más frecuente que en determinados temas que tienen impacto en unos territorios y no en otros, los senadores y senadoras no voten en función del partido al que pertenecen, sino en función de la comunidad autónoma de la que proceden. Y no ocurre. O sea, al final el Senado hay disciplina de voto igual y todo el mundo vota con su partido. Pues esto habría que revisarlo, ¿no? Yo creo que esto es un tema, pero no es un problema del sistema, es un problema de la práctica, ¿eh? Más Sí, sí, cosas. yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de si, por ejemplo, en Teruel no se han sentido representados y Surge Teruel existe y ahora sí se sienten representados con el mismo sistema electoral, quiere decir que el fallo no es del sistema, es Exacto. del partido. Exacto. Bueno, siguiendo con más preguntas, que tenemos un montón de temas, y ha hablado usted antes de que la Junta Electoral ha tenido temas más polémicos respecto a Cataluña y tal. Y sí que es verdad que informándonos y tal sobre su figura y sobre la Junta Electoral, hemos observado que tanto usted como otros vocales estuvieron en el foco mediático por una resolución en la que se negaba la autorización a la candidatura europea de Puigdemont, ¿no? Para la gente que no bueno, que no se ha informado, que no sabe, pues esta sentencia fue revisada por el Supremo y revocada. Sin embargo, he visto, según los periódicos, que a saber también, pero bueno, que a su persona le trajo multitud de ataques por grupos independentistas catalanes y acoso en algunos sectores, ¿no? Sobre todo en las redes sociales, seguramente. Sí, Y simplemente nos gustaría que nos contase pues, cómo vivió el problema y todo un poco. Vaya. vale. Bueno, vamos a ver. Aquí lo que ocurrió fue que nosotros tenemos una ley electoral muy permisiva, muy abierta, muy flexible para la formación de candidaturas, porque aunque una persona esté imputada, incluso condenada, aunque mientras que en la condena no se diga expresamente que está inhabilitado para poder presentarse a unas elecciones, es decir, que se le limite la capacidad del sufragio pasivo, ¿no? El sufragio pasivo es la capacidad de poder ser elegido en unas elecciones, mientras que una sentencia no diga eso, en principio puede presentarse alguien que esté en la cárcel. Eh, y también puede presentarse alguien que esté fugado de la justicia, porque la ley electoral no impide eso. Esto es un elemento para mí un poco extraño, ¿no? Porque en otros países no ocurre. En otros países hay una limitación más clara del sufragio pasivo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con las listas electorales del Parlamento Europeo, eh, lo que ocurrió fue que, y además surgió, digo, yo fui a esa reunión sin ser consciente del debate que se iba a plantear en la reunión. Entonces, alguien empezó a plantear que las causas por las cuales está limitado el sufragio pasivo están tasadas en la ley electoral y como es un derecho fundamental de los de primer nivel, hay que respetarlo y nosotros no podíamos en ningún momento ampliar esas causas, pero había un elemento que hacía dudar de que se pudieran presentar a las elecciones
las 3 personas que iban en la lista de, no me acuerdo en aquel momento cómo se llamaba, pero eran los de Junts, ¿no? La candidatura de Puigdemont, y ahí había 3 personas que eran, ¿perdón? Sí, ya, pero como ha cambiado de nombre varias, o sea, a veces se llaman Junts, otras no sé en aquel momento si iban solos o iban en coalición con alguien. Sí, bueno, por eso, que no recuerdo exactamente, pero era esa candidatura. Entonces, ahí había los 3 primeros eran, Puigdemont, Ponsatí y Comín, que estaban los 3 huidos de la justicia. O sea, el Tribunal Supremo había intentado juzgarles junto con los demás catalanes, políticos catalanes que estaban siendo juzgados, y estas 3 personas eh, no estaban en España, ¿no? Era evidente. Entonces, claro, para poder presentarte a unas elecciones tienes que estar en el censo. Y estas personas estaban en el censo, pero también es verdad que la Junta Electoral Central, bueno, antes no lo he dicho, pero aparte de esos 13 miembros de la Junta, asisten siempre a las reuniones de la Junta representantes de la Oficina del Censo Electoral, porque son los que gestionan toda la infraestructura, digamos, que se refiere al censo, al envío de las papeletas, son los que entregan a los partidos políticos las listas del censo para que ellos puedan hacer los envíos de propaganda electoral. En fin, la oficina del censo es un elemento fundamental, ¿no? Entonces vienen a la Junta, tienen voz, pero no tienen voto, pero nosotros, la Oficina del Censo actúa siempre bajo la supervisión de la Junta. Entonces, ¿ahí qué ocurrió? Porque nosotros empezamos a ver que ahí había una especie de fraude, porque había 3 personas que, aunque decían que estaban en el censo en 3 provincias de Cataluña, no sé si en Girona seguro era uno, porque Puigdemont es de Girona, los otros 2 no sé en qué provincia, ¿no? En realidad ese censo no era correcto porque teníamos resoluciones del Tribunal Supremo en las cuales había autos del Supremo en las cuales habían constatado que esas personas no estaban en España, ¿no? Y por tanto no se les podía juzgar hasta que no estuvieran en España. Entonces, claro, nosotros dijimos, siempre, este es un derecho fundamental, pero para cualquier derecho fundamental que tú quieras ejercer, puede haber unos requisitos administrativos que tienes que cumplir. Por ejemplo, si tú quieres ejercer el derecho al sufragio activo y no te has censado en la ciudad donde vives, tienes que empadronarte y entonces al cabo de 2 meses, porque el censo que se toma para unas elecciones siempre es el de 2 meses antes, pues al cabo de 2 meses tú ya puedes empezar a votar en ese sitio. Si no lo has hecho, pues no podrás votar en ese sitio, tendrás que votar por correo en donde estabas antes, ¿no? Eh, o, por ejemplo, para poder presentarte en una candidatura, pues tienes que rellenar una serie de impresos, firmar que estás dispuesto a presentarte en esa candidatura, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, uno de los requisitos que había para poder presentarse era que el censo, que tú estuvieras en el censo y que el censo reflejase la situación. Y en aquel momento el censo no reflejaba la situación, porque el Supremo había acreditado que no era así. Entonces nosotros dijimos, vamos a ver, si estas personas no están en el censo, una vez constatado que están fuera de España, y tampoco están en el censo de españoles residentes ausentes, que son cuando un español está fuera durante una temporada larga, se tiene que inscribir en el censo allí en el consulado y puede votar desde allí, ¿no? Pero allí no estaban allí, aunque sabíamos que estaban viviendo allí, y estaban fraudulentamente en el censo nacional. Entonces, lo que se dijo es, bueno, no están cumpliendo este requisito. Y entonces se decidió no aceptar su candidatura. Entonces, estas decisiones de la Junta son recurribles ante el contencioso administrativo, primero, y luego ante el Tribunal Constitucional en recurso de amparo. Entonces, el contencioso administrativo no es el Supremo, son los tribunales de lo contencioso administrativo de Madrid, los juzgados centrales. Entonces, ahí, claro, eran 3 personas y el contencioso anuló nuestra decisión, nuestro acuerdo, y eso podía ser impugnable luego en recurso de amparo. Las candidaturas que habían propuesto, porque claro, todo esto la Junta lo hizo porque había 2 candidaturas, que era la de Ciudadanos y del Partido Popular, que habían impugnado la presentación de estas personas. La Junta Electoral no puede actuar nunca de oficio.
La Junta Electoral tiene que actuar siempre a instancia de alguien, ¿no? Entonces, estas candidaturas recurrieron esas sentencias del contencioso al Constitucional en recurso de amparo, pero el Constitucional ni siquiera admitió a trámite el recurso de amparo. Bueno, no voy a entrar en disquisiciones técnicas, yo creo que ahí hubo un problema porque hubo un momento en que esos juzgados de lo contencioso no quisieron resolverlo inicialmente, lo pasaron al Supremo, porque dijeron que como había 3 casos, se había caído en 3 jueces diferentes, pues que fuera el Supremo el que dictase la doctrina, unificando, ¿no?, el criterio. Pero el Supremo dijo que no eran competentes, el Supremo no era competente. Pero en la sentencia del Supremo, o sea, perdón, en el auto del Supremo dice: "No somos competentes, pero tengan ustedes en cuenta esto, 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 esto". Y les dijeron cómo tenían que solucionar el problema. Entonces ahí, para mí, hubo un exceso de jurisdicción del Supremo, para los que no sois de derecho, digamos, que se excedió en sus competencias, porque el Supremo, si no es competente, tenía que haber devuelto directamente el caso y que cada juzgado luego resolviese como quisiera. Y al no haber hecho eso, en mi opinión, pudo haber una vulneración del derecho a un juez predeterminado por la ley. Es decir, el juez jerárquicamente superior le está diciendo a los de contencioso cómo tienen que resolver. Y de hecho, los jueces de contencioso, sus sentencias, se quejaron de esto, los tres. Eran 2 hombres y una mujer, eran una magistrada y 2 magistrados. Y los 3 dijeron que el Supremo se había excedido. O sea, que el Constitucional debería haber, por lo menos, admitido a trámite y haber visto si ahí había habido una violación o no del artículo 24. Bueno, conclusión, nosotros nada, perfecto, acatamos la sentencia y estas personas entraron en la. Pero las consecuencias personales que tuvo para mí y para otro vocal de la Junta, Andrés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo, fueron duras, porque pues se querellaron contra nosotros. Puigdemont se creyó contra nosotros dos, no contra el resto de la Junta, contra nosotros dos. Entonces eso generó, bueno, a mí me generó a nivel personal, claro, el problema de que tenía que ir a declarar ante el juez, ¿no? La jueza que llevó el tema fue la misma que instruyó el caso Cifuentes, y bueno, la verdad que fue un poco todo indefensión. Bueno, te sentías un poco indefenso porque, claro, la jueza recibe la querella, tú sabes que está revisándola, a ti no te dan traslado de nada porque la primera decisión la tiene que tomar la jueza si ve que hay indicios. Entonces, ella en un mes, me parece que tardó o así, o 3 semanas, no sé cuánto tardó, dictó un auto, inadmitiendo la querella. Con lo cual, bueno, pues en principio dijimos, vale, fenomenal. Está. Y además en el auto a mí me dejaba bastante libre del asunto. Andrés un poco menos, porque Andrés había escrito artículos sobre el tema, etcétera. A mí, la querella contra mí se basaba precisamente, y vuelvo a lo que decía Carlos Jiménez al principio, porque yo tenía un perfil de Twitter y yo era bastante activo en Twitter. Entonces yo había puesto cosas, pero nada que ver con mi tarea de la Junta, pero sí que había retuiteado cuando Puigdemont, por ejemplo, estuvo detenido en Alemania, que recordaréis, y pues yo retuiteé cosas sobre, no eran ni siquiera opiniones mías, ¿no? Pero lo manipularon y con eso hicieron una especie de que yo tenía animadversión hacia Puigdemont. Bueno, conclusión, se recurrió el auto de esta jueza a la audiencia provincial, con lo cual seguimos pendientes de. Yo me tuve que buscar un abogado, un penalista, porque claro, es increíble que tú estés ejerciendo la función pública en la Junta Electoral y cuando llega el momento de esto, estás desamparado, ¿no? Los 8 magistrados del Tribunal Supremo, claro, solo se les puede querellar ante el propio Tribunal Supremo, porque están aforados, ¿no? Pero los 5 catedráticos de universidad somos ciudadanos normales y corrientes. Por el hecho de estar en la Junta Electoral no tenemos ninguna especie de fuero especial ni nada, ¿no? Entonces, de hecho, por eso la querella se presentó en unos juzgados de Madrid, a los que les tocó, pero podía, en fin, estamos un poco a expensas de cualquier. Entonces, nada, la audiencia provincial también rechazó el, el recurso que habían presentado los abogados de Puigdemont y ahí ya se quedó el tema zanjado, ¿no? Lo que comentabas de las redes sociales es que, aparte de esto, yo empecé a tener un ataque tremendo en redes sociales. Yo tenía mi perfil de Twitter, lo puse privado, pero a pesar de ponerlo privado, me seguían llegando cosas. Vamos, porque me seguían llegando cosas, no a mi perfil de Twitter, porque ya estaba privado y no me podían etiquetar, pero entonces, bueno, a nivel familiar, la verdad que fue duro. De hecho, bueno,
porque no se metían conmigo solo, con mi familia también. Y, y bueno, vi que lo mejor era que me fuera de Twitter y a los 2 meses no quise hacerlo inmediatamente para que no pareciera bueno, para que no para no dar mi brazo a torcer en ese momento, pero a los 2 meses me fui porque era insufrible, ¿no? Y de hecho todavía encontraréis por ahí cosas, aunque yo ya no estoy, pero se pueden encontrar cosas, ¿no? Es curioso porque luego cuando comparecí en octubre de 2019 para renovar por primera vez mi puesto en la Junta, los diputados independentistas de Esquerra y de Junts, el de Esquerra en concreto, me reprochó haberme ido de Twitter. Me dice: "¿Qué pasa? Que usted se fue de Twitter porque de repente fue consciente de que estaba cometiendo delitos en Twitter". Y yo: "Oiga, mire, yo no me fui de Twitter porque estuviera cometiendo delitos, me fui de Twitter y le conté por esto, por esto, por esto". Esto está grabado, o sea que lo podéis ver en mi comparecencia en el Congreso, ¿no? Y claro, él se quedó callado. Y fijaos cómo son los políticos. Cuando termina yo siempre voy a saludar a los que están allí, ¿no? Cuando he comparecido, que ya son 3 veces los que he comparecido, y entonces se lo conté, le dije: "Mira, es que esto fue muy duro para mí". Y me dice: "No, no me cuentes, no me cuentes", el de Esquerra, me dice: "No me cuentes. Yo me tuve que borrar de Twitter hace 8 meses por lo mismo". Digo: "Hombre, qué gracia, y entonces tú me lo reprochas a mí y resulta que tú lo habías sufrido". O sea, en fin, pero bueno, esto es un poco lo que pasó. Perdonad porque también me he extendido la verdad que fue duro, pero bueno, veis así un poco las tripas de cómo funciona esto, ¿no? No, no, sí, es muy Bueno, interesante, vaya. sí, sí. Que ahora queríamos pasar a un tema Al de otro muy bloque, ¿no? actualidad, Sí, que como todos sabemos, Ayuso ha convocado elecciones en la Comunidad de Madrid para el próximo 4 de mayo, cuando vio su cargo amenazado por una moción de censura. Y nos gustaría saber cuál es su opinión al respecto de esta convocatoria, porque también se ha hablado mucho de que podría amenazar la campaña de vacunación y la recuperación económica mm, madrileña, y sobre todo por el hecho de que con la convocatoria de elecciones haya bloqueado, por así decirlo, las mociones de censura que se habían presentado. vale. Eh, bueno, vamos a ver. Esto es un asunto. El sistema parlamentario se caracteriza por el equilibrio entre el ejecutivo y el legislativo. Entonces, el ejecutivo necesita la confianza del legislativo y si no la tiene, pues el legislativo puede presentar una moción de censura y cambiarlo. Y cuando el ejecutivo, por lo que sea, ve también que esa confianza se ha roto, puede disolver dentro de lo que la legislación permita, en este caso la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Entonces, digamos que cuando se rompe la confianza, los mecanismos que existen en un sistema parlamentario para exigir responsabilidad son, por parte del Parlamento, la moción de censura por la cual un gobierno puede caer y por parte del gobierno la facultad de disolver el Parlamento, ¿no? Entonces, una vez que se ha iniciado uno de los dos trámites, sería un fraude eh, que el otro, al que le afecta ese trámite, intente bloquearlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Murcia se presenta la moción de censura y aparentemente se presenta de un modo sorpresivo. El presidente de Murcia, si hubiera sabido mm, algo de la moción de censura y hubiera querido reafirmar su posición, podía haber disuelto las cámaras antes de que se hubiera presentado la moción de censura. Como no lo hizo y la moción de censura se presentó por sorpresa un día por la mañana, a partir de ahí ya no se podía disolver. Que por cierto, cuando Sánchez presentó su moción de censura a Rajoy, acordaos que en el debate, bueno, si lo visteis, le dijo varias veces: señor Rajoy, está usted a tiempo de dimitir y de incluso disolver las cámaras, ¿no? No, no era verdad, porque una vez que se presenta la moción de censura, ya el presidente no puede dimitir, porque entonces está vaciando de contenido la facultad que tiene la oposición de presentar esa moción de censura. Y viceversa, cuando es el presidente el que ha disuelto las cámaras, la moción de censura ya no puede bloquear lo que el presidente ha hecho, ¿no? Entonces, en este caso,
además pasa una cosa. Cuando un presidente, tanto el central como el autonómico, decide disolver, ahí hay dos actos jurídicos diferentes. Uno es el de disolución, pero la ley le exige que automáticamente, unido a ese acto, convoque elecciones. Entonces, aunque son dos actos diferentes, uno disuelve las cámaras y el otro convoca elecciones, van unidos en un mismo decreto. Pues bien, el decreto de convocatoria de elecciones, la parte de convocatoria de elecciones, la ley electoral obliga, tanto la ley central como las leyes autonómicas y los estatutos de autonomía, obliga a que se publique al día siguiente de haber sido expedido o aprobado, ¿no? ¿Por qué obliga esto? Por garantía jurídica, porque un proceso electoral dura 54 días y tiene que empezar un día determinado y finalizar otro día determinado. Entonces, eh, así como, por ejemplo, los decretos de estado de alarma, el decreto de estado de alarma, por ejemplo, para Madrid, que hubo en octubre, que solo afectó a Madrid, que duró 2 semanas, entró en vigor en el momento en que se publicó en el BOE, y en el BOE se publicó a las 4 de la tarde. Eso puede hacerse con un decreto de estado de alarma, pero con una ley, un decreto de convocatoria de elecciones no puede hacerse porque la ley te obliga siempre a que se publique al día siguiente. Entonces, claro, si se permitiese en esas horas que pasan desde que el decreto se aprueba y se expide hasta que se publica en el boletín de la comunidad, que ahí entrase en trámite una moción de censura y se comenzase a tramitar, estaría vaciándose de contenido la facultad de disolver las cámaras, de disolver, en este caso, la Cámara, el Parlamento autonómico. Entonces yo creo que ahí lo que hizo el Tribunal de Justicia de Madrid era lo razonable y de hecho en alguna televisión, en algún medio me llamaron en esos días y yo lo expuse, ¿no? Yo creo que esto es lo razonable. Porque además hay quien dice, no, es que las mociones de censura, perdón, es que el decreto de disolución se aprueba para evitar las mociones de censura. Bueno, se sospechaba que podía haber mociones de censura, pero no se habían presentado todavía, se presentaron más tarde. Entonces, eso confirmó la sospecha, pero se sospechaba. Con lo cual, yo creo que es correcto lo que hizo el Tribunal Superior de Justicia y, de hecho, es muy significativo que la Asamblea de Madrid, que en la mesa había una mayoría que había recurrido, etcétera, al final hasta retiró el recurso. Es decir, que el TSJ no haya llegado a resolver el fondo del asunto, solamente las medidas cautelares que habían pedido. Pero la Asamblea se dio cuenta de que era absurdo continuar y ya retiró el recurso. Yo creo que eso estuvo bien resuelto. Ahora, segunda parte, ¿qué pasa con unas elecciones en pandemia? Bueno, ya es la cuarta vez que celebramos elecciones en pandemia. Las elecciones gallegas y vascas, la verdad que se celebraron con pocos problemas, es decir, que hubo aquella polémica de que no se permitió votar a las personas que estaban contagiadas en la última semana, porque claro, el voto por correo hay unos plazos determinados para, por mucho que la Junta los amplíe, no se puede pedir el voto por correo hasta el último día porque es imposible tramitarlo y que luego llegue a tiempo, ¿no? Entonces, eso, salvo ese asunto puntual que pudo haber algunas decenas de personas que quizá no pudieron votar, las que se contagiaron en esa última semana, pero ninguna recurrió, ninguna impugnó nada ante la Junta Electoral ni nada, o sea que no hubo, salvo ese punto, esas elecciones se celebraron con bastante normalidad. Es verdad que bajó un poco la participación, pero no mucho, porque en Galicia prácticamente se mantuvo y en el País Vasco bajó 7, 8 puntos, ¿no? Claro, en Cataluña fue diferente. En Cataluña las elecciones se convocaron de modo automático, ¿no? Cuando ya no hubo candidato en noviembre, hubo que convocarlas forzosamente porque el estatuto lo obligaba a ello. Y, y ahí hubo la polémica de si había que aplazarlas o no. Yo ahí realmente creo, bueno, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña valoró lo que valoró, ¿no? Y entonces anuló el decreto que aplazaba las elecciones. Sinceramente creo que yo, si hubiera estado en el papel del TJ, no sé lo que habría hecho, pero desde Madrid yo veía que eso lo razonable era aplazarlo, ¿no? Pero es verdad que el decreto de aplazamiento fue un decreto jurídicamente muy mal fundamentado. Tenía muchos problemas ese decreto. Yo esperaba que el TSJ hubiera dicho, vale, se acepta esto, pero añadiendo estas garantías. Bueno, al final no hizo eso, dio el decreto y las elecciones se celebraron. Ahí hubo muchos más problemas, sobre todo con la composición de las mesas electorales, porque ahí hubo que las juntas, como sabéis, hubo veintitantas mil excusas que se presentaron para estar en la mesa
no hubo ni siquiera, no se pudieron atender todas las excusas, no se pudieron responder, pero al final, el día de las elecciones se constituyeron todas las mesas y se celebraron las elecciones sin incidentes, importantes, ¿no? Y que se sepa, no generaron más contagios ni nada, ¿no? Es verdad que la Generalitat, tengo que decir que, fue ejemplar en cómo organizó las elecciones, o sea que, el equipamiento de protección que puso a disposición de todas las mesas, toda la colaboración que hubo con la Junta Electoral, tanto provinciales como la central. O sea, yo creo que la Generalitat lo organizó muy bien. En Madrid veremos qué pasa. Madrid tenemos el problema, entre comillas, de que es la primera vez en muchos años que hay elecciones autonómicas en solitario, que no coinciden ni con unas del Parlamento Europeo, ni con unas municipales, ni nada, ¿no? Entonces eso puede generar a lo mejor algún problema más de organización, espero que no. Y es verdad que la situación en este momento es mejor que la que había en febrero, pero ahora parece que los datos empiezan a subir, entonces veremos qué ocurre. Yo creo que se pueden celebrar elecciones sin graves problemas. En Madrid hemos mantenido bastante, somos la comunidad autónoma que se ha mantenido la actividad casi más en todo el país, ¿no? Entonces estamos acostumbrados un poco a un nivel de actividad más o menos razonable y bueno, yo espero que no influya mucho en la participación, pero desde luego que habrá que tomar sus precauciones, ¿no? Y yo creo que no hay, o sea, el riesgo desde luego para el votante es cero, o sea, porque es ir un momento, votar y volver. Si alguien tiene miedo, el voto por correo, esto sí que me interesa decirlo, ¿no? Además creo que lo tenéis previsto para después, ¿no? Sí, va, 2 preguntas y va. Sí, pues eso. Esto me interesa decirlo, ¿no? Porque el otro día, de hecho, me llamaron del programa de Todo es mentira de Risto, aunque al final no entré, porque había otra polémica y, bueno, no entré, porque estaban preocupados con lo que se estaba empezando a extender en redes sociales, ¿no? De gente que empieza a poner en cuestión el voto por correo. Bueno, el voto por correo, o sea, en España tenemos un sistema electoral muy garantista en general, con muchos filtros, de manera que es muy difícil que haya manipulaciones, que un resultado electoral no responda a la realidad. En fin, hay muchos mecanismos de garantía, ¿no? Y el voto por correo está también sometido a estos mecanismos de garantía. Entonces, no hay ninguna evidencia, ningún indicio siquiera de que haya posibilidad de manipular nada el voto por correo. Otra cosa es el voto de los españoles residentes en el extranjero, que ahí sí que ha habido problemas históricamente y por eso se cambió el sistema al voto rogado y tal. Pero bueno, esto sería muy largo de explicar. Pero sí me interesa decir que es garantía absoluta el voto por correo. Y además, si alguien tiene o cualquier reparo en ir a votar precisamente por el tema del contagio, pues que pida el voto por correo. Se puede pedir a través de la página web de correos, está habilitada ya desde hace varios días, no sé si es desde esta semana, creo, empezó, y, y se puede solicitar hasta una semana antes de las elecciones. Lo que pasa es que cuanto antes se solicite mejor, porque antes llegan las papeletas y mejor, ¿no? Entonces, se puede solicitar yendo a la oficina o también por internet, bueno, ahora casi todos tenemos, pues eso, firma electrónica o a través de clave, tal, bueno, se puede entrar. Y luego, además, cuando te llegan las papeletas al domicilio en el que tú has puesto que te la tienen que entregar, no necesitas luego, como antes, volver a ir a la oficina a entregarlas, sino que puedes pedirle al cartero que te trae las papeletas que espere un momento, te metes tú en tu casa, porque hay que garantizar el secreto del voto, metes tu voto en el sobre, lo metes todo bien, hay que meter el voto, el certificado del censo y todo eso se mete en el sobre grande y se le devuelve a dar al cartero. Y el cartero te hace un recibí, vamos, un certificado, no sé si se llama certificado, pero vamos, una acreditación de que le has entregado, como si hubieras ido a entregarlo a la oficina. Con lo cual te evitas hacer la cola en la oficina. O sea, si alguien tiene cualquier prejuicio, lo puede resolver de este modo, ¿no? Entonces, o sea, los vídeos que a mí me han llegado por redes sociales, todo es manipulación. O sea, mezclan los problemas que hubo del voto de los procedentes del extranjero con el voto nacional. No, yo os puedo decir que en 42 años de democracia no ha habido nunca ningún caso
de manipulación de voto por correo que haya llegado a una junta electoral o a un tribunal. Bueno, que de hecho, antes de llegar a un tribunal llegaría a una junta, ¿no? No ha habido, o sea, no. Ahora, me podéis decir, hombre, pues que dependes, hay que fiarse de lo que haga el cartero. Pues sí, pero como te fías cuando te mandan un certificado a casa, o una multa, o una, yo qué sé, pues sí, pero es que los carteros, además, como en ese caso son funcionarios públicos, o sea, son empleados públicos, tienen una especial responsabilidad y como falten a su deber de custodia, de garantizar el secreto, de garantizar las comunicaciones, etcétera, pueden llegar a tener condenas penales importantes, ¿no? O sea que creo que, bueno, y es que nunca ha pasado, además, nunca ha pasado. Sí ha pasado, a ver, sí ha pasado que algunas veces los carteros han incumplido sus funciones y ha habido casos que han llegado a los tribunales, pero no en relación con el voto por correo. Entonces, esto me interesa eliminar cualquier tipo de duda sobre el trámite del voto por correo, que es totalmente garantizado. Entonces, la única cosa que a mí me preocupa, pero yo confío en que las autoridades sanitarias y las de la consejería de la comunidad correspondiente lo hagan bien, porque en Cataluña se hizo bien, es el tema de los que les toque el voto electoral, porque esos sí que están todo el día en un espacio cerrado que debería estar lo más ventilado posible, y van a estar recibiendo gente, e incluso podría votar gente contagiada, como pasaba en las catalanas, ¿no? Que se les permitió ir a votar en las franjas horarias últimas de la votación, ¿no? Entonces, claro, esas personas tienen que tener mecanismos de protección adecuados y tienen que guardar las medidas de precaución sanitarias adecuadas, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que haciendo eso, pues ya está, no ocurre nada, no pasa nada. Entonces, sí recomiendo llevar el voto preparado de casa para no tener que estar allí, para estar el mínimo tiempo posible en el lugar electoral, eh, pero, y bueno, y respetar un poco las franjas horarias, ¿no? Que se han dicho ya, me parece, pero hay, para las personas mayores de 60 años o de 65 años se les recomienda que vayan en horario de mañana, creo, de 10 a 12, y luego, bueno, en fin, estar un poco atentos a esas franjas horarias e ir más o menos donde recomienden, ¿no? Yo, yo creo que bueno, esto es todo lo que puedo decir, ¿no? Yo creo que ojalá no empeore la situación, pero de aquí al 4 de mayo puede pasar cualquier cosa y ya veremos, ¿no? Pero en principio yo creo que las condiciones, hombre, a ver, fijaos, hay una cosa, en todos los países del mundo se han celebrado elecciones en estas condiciones. Al principio es verdad que cuando llegó la pandemia hubo países que aplazaron elecciones, pero a partir del verano pasado empezaron a partir de septiembre, octubre, ha habido elecciones en todos los países, en Latinoamérica, en fin, en Francia volvieron a repetir las municipales, que tuvieron que suspender la segunda vuelta. O sea, eh, yo creo que esto hay que aceptarlo con naturalidad y que tiene que funcionar con cierta regularidad, ¿no? Y ya está. De hecho, yo, si se me permite, creo que es muy importante lo que has dicho de la viabilidad y fiabilidad del voto por correo, sobre todo a gente joven, porque por lo que tengo entendido, muchos de esos vídeos surgieron de youtubers y gente que daba su opinión sobre el tema y que al fin y al cabo llega en gran parte a gente como nosotros, vaya. Y creo que Sí, es muy sí. importante recordarlo. No, a mí me preocupó porque a mí me llegó un vídeo de un señor que es este que pide transparencia, una asociación que piden transparencia a las elecciones y que llevan años diciendo que los resultados que no corresponden con las actas, o qué. Eso es mentira. O sea, las actas se guardan en todas las juntas provinciales y cualquiera puede pedirlas y puede contrastarlos, y los resultados son perfectamente transparentes. Y luego incluso empiezan a decir, porque siempre es múltiplo de 3 y siempre es no sé qué, y siempre. Eso son fabulaciones absolutas, ¿no? No, es verdad que las juntas provinciales tienen que hacer bien su tarea, ¿no? Y que tienen que, en el escrutinio general que se hace a los 3 días de las elecciones, el miércoles siempre después del domingo, que son las elecciones, bueno, en este caso, como es un martes, pues será el lunes probablemente, eh, ahí la Junta Provincial tiene que hacerlo bien, ¿no? Pero cuando no lo hace bien la Junta Provincial, incluso hay la posibilidad de que la Junta Central pueda revisar eso. Entonces, bueno, yo creo que, en fin, hay que confiar en el sistema y que ha funcionado bien. Yo creo que eso
Ya digo, otra cosa es el tema del extranjero, porque ahí dependes ya del servicio de correos en el extranjero. Claro, eso es otro problema, pero de hecho, cuando se cambió el voto en el extranjero y se introdujeron más garantías, fue precisamente porque se detectaron algunas cosas extrañas, ¿no? En algún país latinoamericano, de repente, que había bolsas de correos con votos dentro de la bolsa que quedaban ahí abandonadas y que no se sabía desde cuándo, o sea, que no se garantizaba la cadena de custodia, una serie de elementos que obligaron a mejorar eso. Y claro, eso ha provocado que desde el extranjero, los españoles que viven en el extranjero participan menos ahora en las elecciones. Y entonces ahora se está pidiendo eliminar esos requisitos. Yo creo que habría que revisarlos, pero no eliminarlos, porque volveríamos a la situación anterior en la que sí que había menos garantías, ¿no? Pero vamos, en el voto por correo nacional o europeo, por decirlo así, no hay ningún tipo de problema. Vale, pues ya yo creo que la última, bueno, no sé si la última o de las últimas preguntas, pero muy amplia que le queremos hacer, que va también sobre un tema que está a la orden del día, que es sobre, bueno, la renovación del Consejo del Poder Judicial. No sé, para la gente que no tiene ni idea o algo, voy a intentar resumir un poco, que se encuentra bloqueado, ¿no? Por el Partido Popular y desde hace 2 años, y desde entonces se han realizado importantes nombramientos de jueces, ¿no? Sin tener la mayoría parlamentaria. Este bloqueo se suma, dentro de la polémica, a la propuesta que hubo de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos de modificar la elección de las vocales, bueno, entre otras cosas, de modificar la elección de las vocales para que no sea necesario los 3 quintos. Creo, no sé, bueno, si llegó a Europa y, bueno, no sé Bueno, exactamente. sí, las instituciones europeas algo han dicho, sí, Sí, pero y pues eso, la pregunta era que si no le parece que tanto el bloqueo como la nueva proposición de ley han aumentado la desconfianza en el Poder Judicial por parte de la ciudadanía y sobre todo en la separación de poderes del Estado, que al fin y al cabo es el pilar básico de la democracia. mm. Bueno, a ver, yo la desconfianza en el Poder Judicial no tiene por qué haberla incrementado, puede ser, pero aquí la incapacidad no es del Poder Judicial, es de los partidos políticos en ponerse de acuerdo. Es decir, que eh, la cuestión aquí está en que, vamos a ver, el Consejo del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces y tiene que tener una independencia. Cuando hablamos de la independencia de los jueces, se habla en dos sentidos. La independencia de cada juez en particular, que tiene que actuar sin estar condicionado, por decirlo así. Hombre, evidentemente los jueces son personas humanas y leen los periódicos y viven en el mundo, entonces algo de eso les condiciona y tienen su propia ideología, ¿no? Pero el juez o la jueza, cuando se enfrenta a un caso, debería intentar dejar al margen su propia ideología y juzgar el caso de la manera más objetiva posible. Pero ese es un aspecto de la independencia. Luego otro aspecto, que es el del gobierno de los jueces, es decir, cómo se gobierna, cómo se nombran los miembros de los tribunales, cómo se eligen los magistrados y magistradas, tanto para el Supremo como para el Tribunal Superior de cada comunidad autónoma, etcétera. Entonces, eso lo está garantizado la Constitución con el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, el Consejo del Poder Judicial está compuesto por 20 personas, de las cuales 12 son jueces y magistrados, y la Constitución dice que se deben elegir entre jueces y magistrados en los términos que la ley establezca. Y luego dice que el Congreso y el Senado elegirán además a otros 8, 4 Congreso y 4 el Senado, que no necesariamente tienen que ser jueces, que tienen que ser juristas de reconocido prestigio con al menos 15 años de ejercicio profesional. Vale. Entonces, en el año 85, la ley orgánica del Poder Judicial, que se aprobó en el 85, determinó que todos iban a ser elegidos por el Parlamento. Es decir, como la Constitución no dice que los 12 elegidos entre jueces y magistrados no dice cómo tienen que ser elegidos, dice en los términos que la ley establezca, pues la ley estableció que esos 12 también se elegían por el Parlamento. Por lo tanto, ahora mismo Congreso y Senado eligen 10 cada uno, de los cuales 6 tienen que ser entre jueces y magistrados y 4 de juristas en general. Vale. Cuando se recurrió esta fórmula de elección, en aquel momento Alianza Popular presentó recurso de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional lo avaló diciendo que, hombre, que se ajustaba más a la Constitución el hecho de que los 12 a elegir entre jueces y magistrados los eligiesen entre ellos,
decir, que hubiera un sistema para elegir entre ellos, entre los 5.000 jueces y juezas que hay en España, cuáles serían sus representantes, sus 12 representantes. Pero que tampoco podía decirse que la ley orgánica, lo de que se eligieran por el Parlamento, fuese inconstitucional. Entonces, con este argumento dijo, bueno, se puede admitir siempre que esto no se convierta en un reparto de cuotas entre los partidos políticos, que es lo que está pasando. Entonces, o sea, si la sentencia del Tribunal Constitucional se estuviese respetando, no estaría pasando esto del bloqueo, se estaría dando una elección por el Parlamento, pero dejando más margen. De hecho, se ha modificado el sistema y ahora mismo el sistema ya no es que se elige directamente por el Parlamento a esos 12 jueces, sino que previamente los jueces eligen a 36, o sea, a 3 por cada uno de los que elige el Parlamento, y esos 36 el Parlamento elige 12. Con lo cual, cierta conciencia de que no están haciéndolo bien tienen en el Parlamento, porque si no, no habrían previsto este sistema de elegir 36. Yo creo que deberíamos volver a que se elijan directamente por los jueces. Y esto es lo que se hace en todos los países de Europa, menos Polonia y España. Y en Polonia, como sabéis, esto le ha supuesto problemas al Estado polaco porque tiene varios procesos abiertos en la Comisión Europea por infracción del derecho europeo, o sea, de los tratados de la Unión Europea, ¿no? Y eso podría llegar a acabar en una expulsión, aunque no acabará, ¿no? Pero Polonia ha tomado medidas en este sentido polémicas. Y claro, cuando las instituciones europeas han dado un toque ahora, ha sido cuando eh, el, Podemos y PSOE han presentado en el Parlamento y bueno, pues ya que está bloqueándose, vamos a reducir la mayoría hasta la mayoría absoluta, porque ahora hace falta 2/3 para elegir a los miembros del Consejo del Poder Judicial. Vamos a reducir hasta mayoría absoluta porque así los elegimos con la mayoría que tenemos ahora mismo apoyando al gobierno. Entonces ahí Europa dijo, ojo, ojo, porque esto ya no garantiza una elección por consenso entre gobierno y oposición, sino que un gobierno que tenga mayoría absoluta puede elegir el consejo que le dé la gana, ¿no? Entonces, ese fue el toque que ha dado Europa. Entonces, eh, por concluir, ¿no? Porque si no me extiendo mucho, creo que es una irresponsabilidad por parte de todos los partidos, o sea, del PP, pero también del gobierno, o sea, de los que están apoyando al gobierno, no haberse puesto de acuerdo todavía en renovar el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, que también lleva ya 2 años de retraso, porque antes, cuando empezó toda esta polémica, el tribunal llevaba 1 año y pico, pero ahora ya casi en junio va a hacer 2 años de retraso. Y también tienen que renovar el defensor del pueblo, que no hay defensor del pueblo, está en funciones el que estaba de adjunto desde hace ya varios años. O sea, hay varias instituciones que están, y eso es una irresponsabilidad y una vulneración de la Constitución clarísima, ¿no? Y no podemos estar, no, es que ahora vamos a esperar a las catalanas, no, es que ahora vamos a esperar a las madrileñas y tal. No, perdón, o sea, los órganos constitucionales hay que renovarlos cuando toca, y tocaba hace ya mucho tiempo, ¿no? Entonces, pudo tener su explicación en aquella legislatura mini en la cual no fue capaz Pedro Sánchez de ser investido, tal, pero una vez que ya hubo unas segundas elecciones y ya hubo un gobierno, debería haberse renovado, ¿no? Incluso en la legislatura aquella podía haberse renovado. Pero bueno, en todo caso, habría que acometer eso, pero la respuesta no puede ser, como no puedo conseguir esta mayoría porque yo soy incapaz de ponerme de acuerdo con el otro, voy a reducir la ley, la mayoría prevista en la ley. No, eso no, porque eso es desnaturalizar la, la elección del órgano, que cuando se prevén esas mayorías de 2/3 es para intentar agrupar al mayor número de personas posible, o sea, al mayor número de representantes políticos posible. Si yo lo reduzco, estoy vulnerando. Es más, yo creo que eso sería inconstitucional, porque la Constitución sí que dice que los 8 miembros juristas se tienen que elegir por 2/3. Entonces, claro, si tú dices, no, los 8 juristas los elijo por 2/3 porque la Constitución me obliga, pero los 12 magistrados los elijo por mayoría absoluta. Eso es incoherente. La Constitución está pidiendo una mayoría que es la de 2/3
y no puedes reducirla para los magistrados. Entonces, yo creo que, en fin, yo lo que espero es que se pongan de acuerdo y que no esperen, y que aunque haya elecciones en Madrid ahora, este tema no debería estar aparcado como parece que está, ¿no? Más cosas. Mm, Sí, pero ¿qué queréis? Bueno, o sea, lo del derecho a la autodeterminación sería el referéndum, quieres decir, más que las elecciones, ¿no? O sea, pero ya, ya. Bueno, vamos a ver. eh, el referéndum, yo creo que el único encaje, bueno, lo primero, desde el punto de vista teórico, y no desde el punto de vista de la Junta Electoral, desde el punto de vista teórico, desde la perspectiva de la teoría del Estado y de la Constitución, el derecho a la autodeterminación está estrechamente vinculado a la idea, a la teoría del poder constituyente. Es decir, cuando una comunidad política se decide constituirse, o sea, una comunidad social se constituye en comunidad política y aprueba una constitución, refrenda una constitución y se constituye en un nuevo Estado, ¿no? Entonces, en este sentido, en España, eh, o sea, cualquier estado democrático de derecho eh, tiene, por un lado, surge de ese pacto social previo y el resultado de la Constitución y el resultado de la puesta en marcha de un Estado de Derecho es justamente el del mantenimiento de esa unidad del Estado, ¿no? Entonces, solamente en el plano teórico algunos pensadores llegaron a hablar de la posibilidad de la autodeterminación en los estados federales, pero en la práctica no hay ningún estado federal en el mundo que prevea el derecho a la autodeterminación. Entonces, digamos que España, el pueblo español ejerció su derecho a la autodeterminación en los años 70 y 77, 78. En esa época, digamos que fue el pacto social que se refleja en el referéndum de la ley de reforma política, se refleja en las elecciones del 77, se refleja en la participación de esas elecciones y se refleja en que esos representantes políticos se constituyen en cortes constituyentes y elaboran una constitución. Ese es el momento en el cual se ejerce ese derecho a la autodeterminación, porque veníamos de una dictadura, veníamos de una época de represión y digamos que recuperamos la democracia y recuperamos ese derecho a autodeterminarnos, por decirlo así, ¿no? Entonces, eh, un, esa constitución, o sea, mediante la aprobación además en referéndum, es el pacto al que se llegó en aquel momento para la convivencia democrática. Entonces, el único sujeto que puede modificar ese pacto es el pueblo español. Entonces, desde el punto de vista eh, teórico constitucional, la única posibilidad que habría de admitir la modificación del territorio, por decirlo así, de España, sería un referéndum de todo el pueblo español en el cual se admitiese esa propuesta que se puede llegar a través del Parlamento, a través bueno, una propuesta de reforma constitucional sería, ¿no? Eh, entonces, esto no quiere decir que no se pueda defender dentro de la democracia española, evidentemente, el derecho a la autodeterminación se puede defender. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta eso, que el sujeto que puede ejercer ese derecho no son los ciudadanos españoles que viven en un determinado territorio o una determinada comunidad autónoma, porque eso ni desde el punto de vista del derecho interno ni desde el punto de vista del derecho internacional está previsto, ¿no? Eh, eh, entonces, mm, a partir de ahí, el referéndum en España está previsto. eh,
España, porque no veo que haya un derecho de los ciudadanos de un determinado territorio a tomar esta decisión unilateralmente. Lo que se tomó en conjunto en el año 78 se debería, si se quiere romper, habría que romperlo en conjunto en el año 2021. Alguien puede decirme, ya, pero es que la mayoría de los ciudadanos españoles mm, ahora mismo, bueno, la mayoría, una gran parte, no votaron esa Constitución. Ya, pero es que la Constitución española, la Constitución de cualquier Estado, no tiene, no está vinculada a la existencia de una generación. Pensemos en la norteamericana, en la Constitución de Estados Unidos, nadie cuestiona que la están apoyando, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, se aprobó en el siglo XVIII, ¿no? Es verdad que luego tuvo enmiendas, sobre todo en el siglo XIX y algunas en el siglo XX, pero bueno, eh, digamos que ha pasado mucho tiempo y nadie cuestiona la vigencia de la Constitución. Entonces, en el caso de la Constitución española tenemos un problema y es que no se ha reformado más que 2 veces, de modo muy puntual y sin participación popular. Y yo creo que esto es un problema. Esto es un error que hemos cometido. O sea, cuanto más tardemos en reformar la Constitución, más partes de la Constitución van a necesitar reforma y, por lo tanto, más problemas vamos a tener para ponernos de acuerdo. Hubiera sido mejor haber reformado la Constitución pues hace ya 15 o 20 años por primera vez e ir haciendo reformas poco a poco, ¿no? Como han hecho todos los demás países europeos de nuestro entorno. No lo hemos hecho y esto es un problema, pero eso no quiere decir que nos la podamos saltar con este derecho a la autodeterminación que no está previsto en la Constitución. Entonces, lo primero que habría que hacer es una reforma constitucional para introducirlo, si es que tiene sentido introducirlo, que yo creo que teóricamente no lo tiene, pero bueno. Y en segundo lugar, a partir de ahí, pues se puede eh, poner en marcha los procedimientos que la propia reforma constitucional prevea, ¿no? Pero esto es lo que veo. Y luego, claro, eh, el tema de, incluso, fijaos otra cosa, el pacto ese no solamente es el referéndum constitucional, cada uno de los referéndum que se fueron haciendo en las reformas estatutarias, que muchos estatutos de autonomía, tanto en la primera versión como luego en las reformas, se han refrendado en sus comunidades, pues han sido también plebiscitados, ¿no? Entonces es como la renovación de ese pacto social en ese territorio. Eh, entonces yo creo que la vía podría ser también, bueno, buscar una reforma estatutaria que sea compatible con la Constitución o si no, hacer una Constitución que permita un poquito más de ampliar, aunque ya no sé por dónde, porque las competencias que tienen las comunidades autónomas son muy amplias, pero bueno, ampliar el marco competencial posible para las comunidades autónomas y a partir de ahí reformar estatutos para adaptarlo a ese nuevo marco competencial, en una estructura más de tipo federal, ¿no? Aunque esta discusión yo creo que es un poco bizantina, porque en muchos asuntos, en muchos aspectos, nuestro Estado autonómico se parece, incluso supera el nivel de descentralización propio en un Estado federal. Entonces, bueno, habría posibles vías, ¿no? La vía de la reforma estatutaria, la vía de la reforma constitucional. Yo, desde luego, lo que no veo es que se pueda tomar una decisión unilateral, ni siquiera por la vía del referéndum. Creo que eso no está amparado ni en la normativa interna ni en la internacional. Sí. Muchas Sí. gracias.